Hola, saludos cordiales de quien les habla, Cristian Santos, colaborador del inversorinquieto.es y banquero privado de Ambank, y en el día de hoy quería traerles una noticia pues que ha costado, la verdad, muchos años en conseguirle, y es que el IBEX 35 ha superado esta semana pasada por primera vez los 16.000 puntos desde noviembre del 2007, inicio de la crisis financiera. Eso era el lunes pasado, una sesión para la historia. El IBEX firmaba récord ese día, luego continuaban un poco más las subidas, pero firmaba récord ese día al cerrar en los 16.000,2 puntos, avanzaba el lunes pasado el 0,87% y superaba el máximo de los 15.945 puntos del 8 de noviembre del 2007. Ha necesitado 18 años para superar esta meta. Hay que destacar que el índice registraba récord intradiario en los 16.027 puntos, pero no ha llegado a superar el máximo intradía del 9 de noviembre, cuando tocó los 16.040. El ascenso se produjo gracias a la banca en la jornada del lunes, día donde se tocaba el récord, como le decíamos que luego había consolidación y alguna subida más. Se anotaba el 1,43% el BBVA, el 1,78% Santander, el 1,67% y pues también Sabadell subidas más del 1%, y eran los valores del sector más destacado en una sesión en la que también brillaba Indra con una forma muy importante, sector defensa subiendo más del 7% en su mejor jornada desde marzo. De este modo, el indicador de la bolsa española, el IBEX 35, arrancaba el martes desde máximos de los últimos 18 años, y todo tras un rally de 3 años que ha supuesto una revalorización del 94,43% para este índice. El IBEX no encadenaba tantos ejercicios en positivo desde el periodo 2003-2007, ambos años incluidos. Ha tenido por sectores, sobre todo en la banca, su principal apoyo desde el año 2023. El sector a nivel global sube de media más del 187% en este periodo, gracias principalmente a la subida de los tipos de interés. Recordemos que se volvieron hacia arriba con la guerra de Ucrania y la subida de la inflación después de la pandemia. Esto disparaba la rentabilidad del sector financiero y provocaba beneficios históricos. Las entidades encandilaban a los inversores con cuentas de resultados y políticas de retribución al accionista, dividendo récord, y así en este periodo Sabadell sube más de un 325%, BBVA más del 260%, Santander más del 235%, eran los mejores desde entonces. ¿Quién lidera toda esta tabla? Pues no es el sector financiero, es Indra, desde el año 2023. Sus títulos suben el 384% al amparo de los movimientos corporativos, de los conflictos bélicos y más recientemente de la noticia que ya hemos hablado muchas veces en estos medios del incremento del gasto en defensa de España y del resto de Europa. Hablamos de este año 2025 y destacamos que el IBEX se anota el 37,99%, lo que le coloca como el mejor índice entre los principales del mundo desde enero. Y hay que destacar que camina su mejor año desde que en 1997 se revalorizase el 40,75%. ¿Por qué va este buen año? Pues por la banca. Sube de media este índice, este sector, el 81%, y también viene acompañado de buenos datos de negociación bursátil. Volumen negociado sube el 25,5% respecto al año anterior. Número de operaciones crece también en este año el 15,5% respecto a los 9 primeros meses del año pasado. Al futuro, pues el consenso de mercado no descarta que se pueda alcanzar los niveles de 16.500 y que despunten algunos de los valores más rezagados en todo este tiempo. Podría incluso, según muchos expertos, irse a mayores cotas si se resuelven las incógnitas geopolíticas y comerciales, o si las empresas españolas son capaces de atraer los imponentes planes de gastos que planea Europa. Una de esas incógnitas es la guerra arancelaria. Toman los inversores posiciones dependiendo de noticias en renta variable, y sobre todo en los últimos días animaba mucho el que se reanudaban las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Hay especulaciones con un acuerdo, veremos en qué queda, y con todo esto hay que hablar
pues queremos hacerles un poco de historia en este momento. La historia es qué es lo que ha pasado desde el año 2007, el 8 de noviembre en concreto del 2007, el IBEX se anotaba un 0,66%, ese día le llevaba su récord de la mano del Banco de Santander. El anuncio de la venta de Antonventa impulsaba la cotización de este valor un 3,88%, hasta el récord de 15 euros por acción, de ese momento, del año 2007, no nos olvidemos. Y después la cotización se ajustaba por dividendo y otras operaciones y ahora está cerca del récord de 8,87 euros de septiembre. En aquella jornada, la fortaleza del banco era un revulsivo para el IBEX que esquivaba el mal tono de las bolsas europeas y norteamericanas. El banco, presidido por Ana Botín, hay que hablar que lidera el ranking de peso de los valores en el índice con un 15,48%. En aquel momento era el segundo valor que más ponderaba por detrás de Telefónica dentro del selectivo, que tenía el 19,92%. La operadora se revalorizaba en ese ejercicio más de un 42% entre enero y noviembre del 2007 y tenía una capitalización bursátil de 109.000 millones de euros y ahora ronda los 25.900 tras avanzar en este año un 16% y bajar ahora al puesto número 9 en el índice. Iberdrola, Inditex, Telefónica, son valores que tiraban mucho del selectivo. ¿Quiénes ya no están en todo este periodo 2007-2024? Pues hacemos un poco de memoria. En este viaje de retorno a los 16.000, pues hay valores que muchos sonarán a nuestros seguidores: el Banco Popular, Banesto, Bolsas y Mercados, BME, Altadis, Aguas de Barcelona, Abertis, Cintra, Gamesa, Sogecable, Unión Fenosa, grandes empresas que formaban parte del IBEX cuando tocaba la cima en el año 2007 y ahora mismo pues ya no están. NH también ha sido excluido de bolsa este año tras la OPA de su principal accionista Minor, pero aparte de empresas que tiran, siguen estando con movimientos en sus cotizaciones, empresas que ya no están, pues también hay lo que los expertos llaman los novatos, empresas que debutan en el parque, unas con mejor pie, otras con un poco menos, y ahí están cotizando. La última era Puig, que debutaba en mayo del 2024, entraba a formar parte del IBEX en julio de ese mismo año y es el valor más castigado del selectivo en el año 2025, con una caída cercana al 20% y se deja un 41% desde su debut. Muchos expertos son positivos sobre el valor y veremos a ver qué ocurre en el futuro. Cirsa, otra que se ha estrenado este año, cede el 2,4%, Cox suba un 2,2% de su debut en 2024. Como vemos, es un índice pues que no es estático, que las empresas, lógicamente en su política, este índice de cómo evoluciona, de cómo va el tema, pues hay empresas que entran, empresas que salen y en todo este tiempo tenemos ejemplos de las que han tirado. Pero ahora llega el momento de compararnos con los grandes índices. ¿Qué ha pasado? Pues Estados Unidos, ¿qué ha pasado en Europa? Queremos centrarnos en Estados Unidos en estas 2 décadas y hay que hablar pues que nosotros, nuestro índice no está dentro de los que están en mejor comportamiento en todo este tiempo. Hay que hablar que en estas 2 décadas la historia para el resto de índices europeos ha sido bien distinta, más aún, sobre todo si se habla de Wall Street. Desde el 2007 hay muchos ganadores con diferencia. El IBEX, como les decíamos, se queda a la cola. Estados Unidos es la gran líder, el indiscutible, con la tecnología a la cabeza. En Europa, la bolsa alemana es la gran protagonista, casi 2 décadas que ha triplicado su valor. Haciendo un poquito de historia, tras el estallido de la crisis subprime, los principales índices estadounidenses registraban caídas importantes. El S&P en ese año 2007-2008 llegaba a perder cerca de un 55% de su valor entre octubre del 2007 y marzo del 2009, donde tocaba suelo, y a partir de entonces el país realizaba una profunda reforma del sector financiero y las bolsas iniciaban un ciclo expansivo que se prolongaba durante más de una década. Este periodo, que además estuvo apoyado por medidas extraordinarias de política monetaria, crecimiento económico sostenido del PIB de Estados Unidos y una apuesta por la inversión tecnológica sin precedentes, y poco antes del impacto de la pandemia, el S&P 500 hay que declarar que había multiplicado por 4 su valor frente a su nivel más bajo del 2009. El Nasdaq, impulsado por las grandes tecnológicas, llegaba a revalorizarse más de un 600%. La pandemia ponía fin a la euforia bursátil, pero solo temporalmente.
su peor momento, el S&P retrocedía un 25% en poco menos de 2 meses cuando todo el mundo estábamos cerrados en nuestras casas y después empezaba a remontar mucho antes de que terminaran los confinamientos, impulsados por valores, recordemos, de compañías que se veían beneficiados por el consumo de los hogares, Zoom, Amazon, Netflix, etc. Desde ese valle el índice remontaba hasta ahora más de una subida del 160% alimentado por el boom en los últimos meses de la inteligencia artificial y la política fiscal expansiva de la administración americana. Nuevo bache, inicio 2022. La Reserva Federal subía los tipos de interés al ritmo más rápido que jamás se recuerda en la historia de este país y hacía que las bolsas corrigieran el entorno de un 20% durante la primera mitad del ejercicio, pero venían al rescate los 7 magníficos y la inteligencia artificial para llevarnos a rebotar luego de una forma importante hasta el último gran susto bursátil, que eran los aranceles que anunciaba Donald Trump durante el famoso Día de la Liberación en Estados Unidos. Caída del S&P 500 en esos días del entorno del 15% y desde entonces se ha recuperado más del 35% y cotiza también en máximos históricos. Continúa en todo este entorno el furor por la inteligencia artificial, pero también suma a favor el cambio de ciclo en política monetaria y que la guerra comercial ha sido menos sangrienta de lo esperado. Como resultado, esta carrera bursátil, el Nasdaq acumula desde noviembre del 2007 un 776%, el S&P un 365%, el Dow Jones un 258%. Esto está todo en máximos tras máximos. Si comparamos también con las bolsas europeas, hay que hablar pues que el DAX es el mejor, también es cierto que tiene los dividendos incluidos, que en este mismo periodo ha cotizado una subida del 210,88% al amparo principalmente, según los expertos, de las empresas de defensa. Pero la duda, y finalmente con esto vamos a terminar, es si la bolsa y la economía española están acompasados a los mismos ritmos. Pues, según los expertos, el IBEX 35 ha ignorado el ritmo de la economía española en muchos tramos de su largo camino en casi 18 años hasta lograr batir el récord histórico que estamos comentando. La evolución de la economía española, cuyo crecimiento desde el 2021 se consolida como el más vigoroso de la zona euro, no ha sido el factor más determinante de la recuperación de este índice. Los factores globales siempre pesan más que los locales, según expertos de varias entidades que recuerdan que la economía española es muy cíclica. Hay desequilibrios desde el lado de la productividad o los salarios, pero la economía española vive un momento de estabilidad, destacan. Desde la pandemia, la generación de rentas y la gran aportación de liquidez de los bancos centrales han permitido al IBEX 35 hacerlo mejor que el resto de grandes índices europeos, recuerdan los expertos. Ahora, con la expectativa de un enfriamiento del crecimiento hasta niveles alrededor del 2%, el reto de la bolsa española será seguir aprovechando el viento de cola. El IBEX y el PIB no siempre han ido de la mano, por lo tanto, por ejemplo, mientras la economía crecía al 6,4 en el 2022, el IBEX perdía un 5,4. En cambio, las fuertes caídas del PIB entre 2009 y 2013 por el impacto de la gran crisis financiera, la crisis subprime, sí que pasaban factura a la bolsa española y su sector estrella que veníamos hablando, que es la banca, dejaba muy atrás al mercado español respecto a los grandes europeos. ¿Influyen mucho? Los factores globales. Los expertos destacan que otros sectores muy importantes para el PIB nacional, como en turismo, han tenido un impacto muy limitado en el recorrido del rally del IBEX hasta nuevos récords, por estar escasamente representados en el parqué, y pesan mucho, como decíamos antes, los dividendos. En este largo trecho, el IBEX 35, que incluye el rendimiento de los dividendos pagados por sus componentes, ofrece un rendimiento muy superior al índice selectivo de la bolsa. En el mismo periodo que el IBEX normal se ha limitado a volver a los máximos históricos, el índice con dividendos se ha revalorizado un 126%. Gran peso de esta revalorización posee el sector financiero, con los buenos resultados, con el incremento de los dividendos que ha tenido, con lo cual son más subidas. Pero en el cómputo real, el IBEX 35, recordemos que no tiene los dividendos en sí, es un cálculo estadístico que se hace. Por lo tanto, con esto terminamos. Veremos
A ver si sigue habiendo, según los expertos, ocasiones. Hay que estudiar cada cartera, cada situación. El futuro irá viniéndonos con noticias, las iremos comentando y, por lo tanto, esto es una subida importante, es un récord histórico que le queríamos a todos ustedes traer en nuestro podcast y veremos al futuro, como les decíamos, y con esto terminamos. Les emplazamos aquí dentro de 7 días. Un saludo a todos.